¿Qué pasó realmente con Matthew Perry? Como saben, el pasado 28 de octubre, lamentablemente falleció Matthew Perry. Él se encontraba en el jacuzzi en el momento de los hechos, al parecer, y es lo que indica la autopsia. Pero curiosamente, el último post que hizo en Instagram Matthew Perry es él estando en el jacuzzi con la siguiente frase. Oh, entonces el agua tibia girando te hace sentir bien. Soy Madman. Así que por ese tipo de teorías creían que él ya había como pensado la situación y que estaba dando señales de que iba a hacer algo. Pero vamos a ver un poquito su vida y el por qué la gente cree que él estaba dando señales. Detrás del Matthew Perry que conocimos, que era carismático, muy divertido, que hacía reír a millones de personas alrededor del mundo, existía una persona que estaba tremendamente deprimida y que tenía una ansiedad que era insostenible. I'm Chandler, I make jokes when I'm uncomfortable. En sus memorias él cuenta cuál fue la razón, o él cree que fue la razón por la cual tenía este sentimiento todo el tiempo. Sentía como un vacío, como si nada fuera suficiente. Él creía que llegando la fama, llegando a ser famoso, millonario, se iba a sentir mejor consigo mismo. Perry cree que su depresión y su inseguridad le ayudó de cierta manera a cubrirla con este carácter chistoso, divertido, alegre, hacía como que se cubriera esta depresión. Muchas personas tienden a hacer eso. I've said too much. I'm hopeless and awkward and desperate for love. Perry menciona que tenía como un problema con el abandono. Y esto es a causa de que sus padres, él dice en su biografía, no lo estoy diciendo yo, es a causa de que sus padres pues se separaron y casi no veía a su mamá y casi no veía a su papá. Su mamá era una periodista en Canadá, así que su mamá estaba muy ocupada y casi no la veía en casa. Él quería ser como una persona positiva para su mamá, que se la pasara bien a su lado. Él hacía chistes, le hacía bromas, pero era de una manera como para ocultar su dolor, o sea, que su mamá cuando estuviera con él, ella se sintiera bien. The reason we didn't tell anyone was because we didn't want to make a big deal out of it. Por otro lado, su papá era un actor que iba a castings, hacía comerciales, así que prácticamente él veía a su papá en la televisión. Hello, darlings. And there's Daddy. Y a partir de los 10 años de edad, él ya mostraba como una actitud rebelde, o sea, él empezó a fumar a esa edad, tenía problemas en la escuela, muy malas calificaciones. Cuando él cumple los 15 años de edad, decide irse a vivir con su papá a Los Ángeles y probar suerte en el tenis, pero vio que era muy difícil, así que decidió seguir los pasos de su papá y convertirse en actor. Consiguió ciertos papeles que no eran muy relevantes en sitcoms de los 80s, pero no fue hasta que le dieron el guión de Friends que él se identificó muchísimo con el personaje de Chandler Bing. Welcome home, man. Él decía que cuando leyó el guión sentía que lo habían trasladado a ese personaje, que era suyo, porque él era igualito a Chandler Bing en la vida real. Pero por poquito no tenemos a Matthew en Friends, porque él había aceptado otro trabajo en una serie que era como futurista, en la cual se trataba sobre los encargados de los equipajes en el aeropuerto de Los Ángeles en el año del 2194. Y pues la serie resultó ser un rotundo fracaso, así que Chandler Bing pudo ser interpretado por Matthew Perry. Matthew Perry pensó, gracias a esto yo ya me voy a sentir bien conmigo mismo, me voy a sentir exitoso y me voy a sentir satisfecho de lo que estoy haciendo. Él pensaba que sus problemas iban a desaparecer para siempre gracias al personaje de Chandler Bing. Hello? Yes, we're all in here and we'd love for you to join us. Lamentablemente en ese tiempo, cuando llegó la fama de la serie, Matthew ya bebía una botella diaria de vodka y también ingería otras sustancias. Él comentaba que no se acuerda de algunos episodios y que algunas temporadas son muy borrosas, que hubo periodos que sí estaba sobrio, pero volvía a recaer. Hay una anécdota en la cual Jennifer Aniston se le acerca y le dice, ¿te podemos oler? Él creyó que podía ocultar muy bien su adicción, pero no lo hacía nada bien porque la gente se daba cuenta. A pesar de que él le entraba duro, nunca faltó, siempre estuvo ahí pendiente. O sea, esa era una virtud que él tenía, que él era muy trabajador y era muy detallista y era una persona muy entregada. Pero lo malo pues eran los vicios que no lo permitían sentirse en paz. Cada vez que él se presentaba en el set de Friends, si el público en vivo no se reía, sentía una terrible ansiedad que lo hacía tomar más y le hacía ingerir más cosas. Pues la producción ya conocía la adicción que tenía Matthew Perry, aún así lo apoyaron totalmente, igual todo el reparto de Friends. Tuvo un apoyo muy grande en lo que era su trabajo, su vida, pero eso no era suficiente, aunque tenía los millones,
aunque tenía el mejor trabajo, si lo quieres ver así, el mejor apoyo, todo estaba dentro de él. Él ya tenía una depresión crónica muy grande y es muy difícil que de eso alguien pueda salir, aún teniendo el apoyo y el dinero. Probablemente el caso que él tenía era un caso muy grave clínico y él comenta que durante 30 años fue 2 veces a la semana a terapia. Lamentablemente, en 1997 tuvo un accidente con una moto acuática y esto hizo que le recetaran Vicodin. Entonces, imagínense, mezclando el vodka, los opioides, el Vicodin y otras sustancias que él ingería, esto era una bomba de tiempo para su cuerpo. Y en el año 2000 terminó siendo hospitalizado con pancreatitis. Él comenta que se tomaba más de 55 pastillas de Vicodin al día. Aún así, él continuó con la serie de Friends a pesar de todos estos problemas, pero como les comentaba, él no se veía a sí mismo como una persona de valor, él no se veía ninguna cualidad, y esto es muy difícil. Siendo una persona tan responsable, a pesar de todos los defectos que pueda tener, era una persona muy responsable, era cariñoso, era amigable, pero él no se sentía valioso. Y esto lo podemos ver cuando él anduvo con Julia Roberts. Is your name Chandler? Yes, it is. Chandler Bing. Do you know me, or are you just really good at this game? Julia fue invitada a un capítulo de Friends y cuando Perry se enteró, le envió flores a Julia. Él estaba anonadado con la belleza de Julia. Y empezaron a salir, lamentablemente no duraron mucho tiempo. Era una relación muy linda, él estaba muy enamorado, ella también, se mandaban fax, ella estaba del otro lado del mundo y le mandaba fax a Matthew y Matthew se los mandaba a ella, él estaba muy ilusionado, pero eso para él era terrible porque decía, ella es mejor que yo solo soy un actor de televisión, ella es una actriz de cine, ¿qué me ve? ¿Por qué se fijó en mí? Todo eso pasaba en la cabeza de Matthew Perry. Entonces lo que él hizo fue cortarla a ella. Ella se quedó como de, what the fuck, ¿por qué me cortaste? O sea, llevamos una relación muy bonita. Pero como él tenía miedo a que Julia lo abandonara, prefirió cortarla antes de que ella lo lastimara. Entonces aquí nos podemos dar cuenta del terrible miedo que tenía al abandono y también de la muy baja autoestima que tenía Matthew, a pesar de ser el actor que era. Cuando la serie de Friends terminó, dice Matthew que no sintió nada, que no sintió ni tristeza, ni alegría, nada, que fue como un día de trabajo más. O sea, llegó, se grabó el último capítulo y él se fue a su casa. Él cree que esto se debe a que pues consumía sustancias que lo hacían pues no tener ansiedad, entonces él creía que se debía a eso. Pero con el pasar del tiempo, él se dio cuenta que Friends era lo que lo mantenía a flote. Friends, su trabajo, su vida era Friends, no había más, era lo que lo mantenía con vida. Como ya no tenía cerca al reparto y a la producción, se hundió y se sintió muy triste. Dice que llegó a asistir a más de 6,000 reuniones de AA y tuvo entre 60 y 70 recaídas después de Friends. En el 2018 alcanzó un punto muy crítico para su vida. Su colon explotó y estuvo en una cirugía de más de 7 horas. Los médicos solamente le dieron el 2% de posibilidades de sobrevivir. Y lo logró, pero pasó 2 semanas en coma. Él comenta que ese momento de su vida, prácticamente él se había suicidado. Hablamos mucho de Matthew Perry como el actor, el cómico, el adicto, pero también hay algo que tenía él y es que era un gran corazón. Convirtió su casa de Malibú en un centro de vida sobria para hombres. O sea, este proyecto le dio un premio de la Casa Blanca. Aunque el proyecto solamente duró 2 años, él estuvo ayudando constantemente a las personas a que tuvieran una vida sobria, a que dejaran las adicciones. Como lo cuenta el actor Hank Azaria, dijo que Matthew lo llevó en su primera junta de AA y que lo mantuvo sobrio por 1 año y que gracias a él lleva 17 años sobrio. Dice que lamenta que Matthew Perry no pudo lograr lo que Matthew le ayudó a él a lograrlo, estar sobrio por tantos años y por mucho tiempo, pero que cuando Perry estaba sobrio, era la persona más graciosa, más carismática, más divertida, alegre y que también era muy profesional. Después del incidente del 2018, Matthew Perry escribe su libro, que se llama Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, que en español lo tradujeron como Amigos, Amantes y Aquello tan Terrible. Este libro es muy importante para Matthew porque es donde él desahoga y saca todo lo que tenía adentro. Nos muestra cómo es su vida, que a pesar de ser la persona chistosa, graciosa, ser un Chandler Bing,
Él estaba sufriendo por dentro. Y hay muchas personas que son como Matthew. Por fuera son muy felices, muy extrovertidas, muy alegres, muy creativas, pero por dentro tienen una depresión muy profunda. En una entrevista le preguntaron a Matthew cómo le gustaría que la gente lo recordara. I'd like to be remembered as somebody who lived well, loved well, was a seeker. His paramount thing is that he wants to help people. En especial para la generación X y para los millennials, Matthew siempre va a estar en nuestro corazón y hay algo por lo cual vamos a recordar mucho. Él nos hizo feliz, él nos sacó carcajadas, él nos sacó risas, él nos hizo olvidarnos de nuestros problemas. Algo que él no pudo hacer, él logró eso en nosotros. Y la verdad, pues más allá de lo que Matthew pueda pensar de sí mismo, espero que donde quiera que esté, se dé cuenta de cuánta gente lo quiere, cuánta gente lo ama, y pues esperemos que en donde quiera que esté pueda llegar a tener esa paz que aquí en vida no logró tener. Así que más allá que hacer un maratón de Friends o ver sus películas, digo, se puede y es válido para honrarlo, pero yo creo que la mejor manera de honrarlo es en uno mismo ver nuestra salud emocional, psicológica, y también si tú sabes que alguien está pasando por lo que pasó Matthew, pues apoyarlo de cierta manera. Hay muchísimas cosas más que me gustaría hablar de Matthew, pero creo que este era un tema muy importante y es por eso que mucha gente cree que Matthew se desvivió. Pero pues la verdad, esperemos a ver qué es lo que dice la autopsia. Yo lo dudo, yo creo que ya fue algo que ya traía su cuerpo por tantos años de meterse cosas. Yo creo que su cuerpo pues ya no aguantó, pero pues no lo sé. Tú dime en los comentarios qué piensas.